Dios le bendiga, es un placer saludarle, estimado hermano. Usted que está con ese deseo de ser bautizado, en este momento le vamos a indicar algunas pautas importantes conforme a las escrituras para que usted pueda ir a las aguas bautismales. Vamos a ver algunas situaciones muy importantes que le servirán de mucha bendición en su vida. Vamos a contestar a la pregunta de que usted ve a continuación. Para saber sobre la importancia del bautismo, debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? ¿Cómo debe bautizarse? Vamos a ir revisando estas pautas de suma importancia. A continuación vamos a revisar la importancia del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Justo antes de su ascensión, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anteriormente leímos que el bautismo es una de las dos ordenanzas sacramentales o litúrgicas. La otra ordenanza es la cena de la comunión. Son dos cosas que Jesús mandó a su iglesia a realizar de una manera correcta. El bautismo en agua, que es lo que estamos estudiando hoy, y la cena de la comunión, comúnmente llamada la Santa Cena. Vemos en Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20, cómo Jesús instituye la ordenanza de ser bautizado. Entonces entendemos que el bautismo es una ordenanza litúrgica, ceremonial, que nosotros debemos de cumplir. Volvamos a recordar Mateo 28, verso 19 y verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué importancia es que todo cristiano, todo nacido de nuevo, sea bautizado? El bautismo es uno de los primeros pasos para aquel que comienza un discipulado, para aquel que es llamado discípulo de Jesús. Todo aquel, toda persona que ya entregó su vida a Cristo y ya nació de nuevo, por consiguiente, debe de tener en su corazón el deseo de bautizarse. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué significa la palabra bautizo o bautismo? Viene de un vocablo griego que dice baptizo. ¿Y qué significa? Significa sumergimiento y hace referencia a la idea de sumergir un elemento en su totalidad sobre un líquido, que por lo general es agua. Cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos por completo en las aguas bautismales. Con este acto, el cristiano debe testificar que su decisión de seguir a Jesús está firme. Este también es un símbolo de la muerte y sepultura de Jesús. Cuando nosotros somos bautizados, estamos trayendo a memoria la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección.
El bautismo en agua es un testimonio del creyente y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Con el bautismo en agua compartimos simbólicamente con Cristo el hecho de su muerte, su sepultura y su resurrección. La palabra bautismo en griego significa sumergimiento. Con este acto el cristiano debe testificar que su decisión de seguir a Jesús está firme. El bautismo en agua es un testimonio del creyente y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Entendemos que es un mandamiento de Jesús. Y ya leímos Mateo 28:19. ¿Por qué una persona debe ser bautizada en agua? Porque es una señal de una buena conciencia delante de Dios. Usted puede leer en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Por qué una persona debe ser bautizada en agua? Porque Jesús mismo fue bautizado. Y él lo dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también lo puedan hacer. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo en agua solamente es un símbolo que representa el cómo somos limpiados por la sangre de Jesús y por la palabra de Dios. El bautismo no es para ser salvos, el bautismo es porque ya somos salvos. Lo único que nos hace salvos es la gracia salvadora de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y no por obras. Por lo tanto, el bautismo no es un requisito para ser salvos, sino es una consecuencia de que ya fuimos salvos y lavados por la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, tiene usted la tarea de leerlo, como también el libro de Juan capítulo 15, versículo 3. Es un testimonio externo, el bautismo es un testimonio externo de lo que ha pasado en el interior de nuestra persona. Expresa nuestra identificación con Jesús y constituye un acto de obediencia. Requisitos para ser bautizados en agua. Número uno, tenemos que tener nuestra fe puesta en Jesucristo, creer genuinamente en el sacrificio de Jesús como el único y suficiente Salvador y en el plan de salvación. Número dos, arrepentimiento sincero, haber experimentado un cambio de mentalidad y un dolor genuino por los pecados, apartándose de ellos. Número tres, comprensión del significado. Entender que el bautismo es un testimonio público de fe y obediencia a los mandamientos bíblicos. Y número cuatro, confesión pública. Declarar abiertamente ante la congregación o testigos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo hacemos de manera privada, personal y somos salvos. Y comienza nuestro proceso del nuevo nacimiento y de la transformación progresiva. Pero el bautismo es un acto público en el cual nosotros le decimos a los testigos que están ahí, yo fui salvo por la sangre de Cristo, ahora testifico que soy su discípulo. A manera de conclusión, si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, por consiguiente, bautizarse debe ser un ferviente deseo que fluya desde su interior. Estimado hermano, usted que en los próximos días pasará a las aguas bautismales, le animamos a que persevere y después de haber sido bautizado, continúe su proceso de discipulado. Dios me le bendiga.